y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, tengo mi voz a ti, Señor, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Poder menguar cada día para que Él crezca, no para que Él sea más grande, porque Él es infinitamente grande, para que Él sea más Señor de nuestras vidas. Poder menguar todas nuestras decisiones sin consultarle a Él, poder menguar toda nuestra vida para que Él sea el que reine, el que habite. Bendito Señor, en esta mañana te pedimos que tu misericordia sea nueva cada día como tú lo prometes, Señor, y que muchas personas puedan venir a reconciliar contigo, Señor, que otras tantas puedan conocerte el día de hoy, Señor. Que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que otras personas conozcan de ti, Señor. Que no atemos la bendición que tenemos en nuestras manos para dar, que seamos mensajeros de paz, mensajeros del reino, que puedan ver en nosotros tu gloria, Señor. Ayúdanos a que cada día menguemos para que tú crezcas. Buenos días, hermanos, son las 7 de la mañana, 7:06 minutos, y como cada mañana estamos haciendo este tiempo precioso de la palabra de Dios. Estamos en Primera de Reyes, en el capítulo 14,
y les invito a que se queden con nosotros. Cada mañana tenemos estos 4 capítulos que bendecirán su vida ricamente. Primera de Reyes, capítulo 14. Que el Señor les bendiga. Capítulo 14. En aquel tiempo se enfermó Abías, hijo de Jeroboam, y éste le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa. Luego vete a Silo, donde está Ahías, el profeta que me anunció que yo sería rey de este pueblo. Llévate 10 panes, algunas tortas y un jarro de miel. Cuando llegues, él te dirá lo que va a pasar con nuestro hijo. Así que la esposa de Jeroboam emprendió el viaje a Silo y fue a casa de Ahías. Debido a su edad, Ahías había perdido la vista y estaba ciego, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam, haciéndose pasar por otra, viene a pedirte información acerca de su hijo, que está enfermo. Quiero que le des tal y tal respuesta. Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte otros dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta no dejar rastro. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. El Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad morirá el muchacho. Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. El Señor levantará para sí un rey en Israel, que exterminará a la familia de Jeroboam. De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude las cañas. Los desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Aserá y provocaron así la ira del Señor. Y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Entonces la esposa de Jeroboam se puso en marcha y regresó a Tirsá. En el momento en que atravesó el umbral de la casa, el muchacho murió. Así que lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, sus batallas y su gobierno, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 42 años. Cuando murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Roboam, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido habitar. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá. Los habitantes de Judá hicieron lo que ofende al Señor, y con sus pecados provocaron los celos del Señor más que sus antepasados. Además, en todas las colinas y bajo todo árbol frondoso se construyeron santuarios paganos, piedras sagradas e imágenes de la diosa Aserá. Incluso se practicaba en el país la prostitución sagrada.
El pueblo participaba en todas las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado del territorio de los israelitas. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias portaban los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Cuando murió Roboam, hijo de la amonita llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 15. En el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalón. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asá lo sucedió en el trono. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asá ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asá hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella se había hecho una escandalosa imagen de la diosa Aserá. Asá derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los santuarios paganos, Asá se mantuvo siempre fiel al Señor. Además llevó al templo del Señor el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asá y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó todo el oro y la plata que había quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio, y les encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, rey de Siria, que estaba gobernando en Damasco, y le envió este mensaje: hagamos tú y yo un tratado como el que antes hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu tratado con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asá y mandó a los jefes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Illón, Dan, Abel-Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asá movilizó a todo Judá sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asá fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa.
Los demás acontecimientos del reinado de Asá y todo su poderío y todo lo que hizo y lo que atañe a las ciudades que edificó están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asá murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. En el segundo año de Asá, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asá, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asá de Judá y Basá de Israel hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asá, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Capítulo 16. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá: Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a esta por las obras que hizo. En el año 26 de Asá, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, ascendió al trono de Israel, y reinó 2 años en Tirsá, pero conspiró contra él Zimri, uno de sus funcionarios, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá, emborrachándose en la casa de Arsá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte, y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asá, rey de Judá. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asá, rey de Judá,
mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsá 7 días, el mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado. Allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsá. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asá, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asá, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Ahora bien, Elías el de Tisbe de Galad fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo:
por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor.